Bueno, vamos a empezar a dar las buenas tardes a todos los asistentes. Bueno, pues vamos a dar paso a una webinar que tenemos aquí al conferenciante. La webinar, como sabéis, se trata de la aplicación del modelo de utilidad para la gestión del estrés y del bienestar psicológico en contextos psicoeducativos. Se va a hablar del índice de bienestar escolar. Va a estar a cargo del profesor doctor don Jesús Enrique de la Fuente Arias. Intentado deciros que es un gran profesional, académico y amigo, porque Jesús y yo nos conocemos. Él os voy a hacer una súper breve presentación, porque como él se caracteriza, quiere poquita cosa, cuando tendríamos que llenar el currículum aquí de varias hojas, ¿no? Entonces, os comento que él es catedrático de Psicología Educativa y de la Educación en la Universidad de Navarra. Es investigador principal de la red de investigación sobre el estrés INETAS. Además, es autor pues, de más de 2.000 publicaciones, IP de 7 proyectos más y más de ámbito nacional, miembro del reconocido prestigio de la División de Psicología Educativa del Consejo durante 6 años y pertenece en ese momento al COP de Navarra. Es compañero nuestro porque es psicólogo colegiado. Y nada, encantadísima en estos momentos tan importantes para la psicología educativa tener aquí a Jesús. Jesús, cuando quieras puedes empezar. Muy bien, muchísimas gracias, Andrea. Y quiero empezar diciendo que realmente para mí es un placer el poder compartir con vosotros este rato y esta secuencia, ¿no? Una pequeña broma, y es que lo de las publicaciones son 200, no 2.000, ¿vale? digo para empezar con un poco de gracia, ¿no? Así que muchísimas gracias. Bueno, de verdad quiero agradecer muy sinceramente la oportunidad que se me da para compartir con todos los asistentes y con vosotros, pues bueno, lo que llevamos trabajando durante 20 años en nuestra línea de investigación, porque de alguna manera posiciona o nos ayuda a prestar evidencia respecto a la definición del psicólogo educativo y a la definición de nuestro rol en el ámbito, digamos, actual. Por tanto, quiero dar las gracias por la confianza y decir que para mí es un placer. Empecemos por el principio. Y realmente el principio es explicar que esto es consecuencia de 20 años de trabajo de la red de INETAS, donde venimos trabajando en la problemática del estrés, inicialmente desde el punto de vista más psicoeducativo y posteriormente avanzando en la dirección de otros, digamos, de otras áreas de conocimiento, ¿no? Para abordar este problema, lo tengo que decir y espero que no parezca realmente, bueno, inadecuado, pero es que es obligatorio por ley, que hemos llegado al modelo que voy a compartir con todos gracias a 6 proyectos de investigación I+D de generación del conocimiento, después se entenderá, y un proyecto de transferencia, que es lo que nos ha permitido visualizar y tener la postura respecto al papel del psicólogo educativo en la problemática del estrés. Por eso, realmente yo me voy a focalizar en 3 objetivos en la conferencia a la hora de ordenar por gran cantidad de conocimiento que tenemos y que hemos producido a lo largo de estos años, ¿no? En primer lugar, quiero abordar la problemática o la definición de qué es lo que nosotros entendemos por intervención psicológica preventiva desde un modelo que hemos creado, un modelo conceptual que se llama de utilidad. Y se llama de utilidad, parece una redundancia, pero porque queremos justamente que, en definitiva, sirva para los profesionales que estamos trabajando, tanto para la gestión del estrés como del bienestar académico en el contexto educativo. En segundo lugar, voy a hablar de ese nivel de intervención psicológica, pero desde un índice que es la síntesis del modelo anterior y que estamos aplicando, que se llama Índice de Bienestar Educativo, y que nos ayuda a posicionarnos respecto a nuestra visión de lo que tiene que ser la prevención psicoeducativa. Y concluiré pues abordando implicaciones prácticas, cómo vemos nosotros la convivencia o la secuencia, el papel que tenemos los diferentes profesionales en el ámbito psicoeducativo a la hora de abordar esta problemática. Para la primera pregunta, o para dar respuesta a la primera pregunta, tengo que casi hacer una pequeña historia
¿verdad?, de cómo hemos llegado nosotros desde el principio de la investigación. Hace 20 años exactamente, en el año 2003, empezamos a investigar en el estrés académico y nos encontramos un modelo que no voy a detener en él porque creo que es conocido por todos, que se ha convertido en el paradigma actual de todos los psicólogos y de los diferentes profesionales que trabajan en el ámbito de la salud mental y psicológica, que es el modelo biopsicosocial. Ya la OMS lo dijo en el año 2001, que no podemos abordar problemas de diferente tipo de estrés en cualquier ámbito que estemos si no tomamos en consideración estos tres tipos de grandes grupos de variables. El componente más biológico, que todos conocemos, factores genéticos, factores de diferente tipo, etcétera, ¿vale? Para ello. 2, el componente psicológico, que serían los factores netamente comportamentales, variables de personalidad, actitudes, aprendizaje, etcétera. Y en tercer lugar, el componente social. A partir de este momento empezamos a investigar y ¿qué nos dimos cuenta? Pues realmente nos dimos cuenta de que había una gran cantidad de trabajos de diferente tipo, pero que en la práctica convivían con cada uno, digamos, de los aspectos, acabo de ver los puntos, gracias, para que se vea mejor, de los tres niveles de trabajo, ¿no? Y esto nos hizo reflexionar en qué nivel queremos trabajar nosotros como psicólogos. ¿Queremos estar en todos juntos a la vez, etcétera? ¿O cuál es nuestro posicionamiento como psicólogos educativos? ¿Qué era la visión en aquel momento de trabajo? Y así nos dimos cuenta que realmente tendríamos grupos de personas, de investigadores, que estaban investigando los tres grupos de factores de manera inconexa. Hasta tal punto que escribimos un artículo que está publicado para quien quiera leerlo, que salió publicado en el año 2019, de las consecuencias que tiene para el análisis de las problemáticas psicoeducativas trabajar en tres niveles inconexos que ahora comentaré. ¿A qué nos referíamos con esos tres niveles? Pues utilizamos una metáfora que está en ese artículo que creo que todo el mundo puede entender en psicología y para explicar el comportamiento ayuda mucho, que dice lo siguiente. Nos encontramos con un problema o un accidente en la carretera, que sería el problema, la dificultad, el trastorno, etcétera, y llegan tres equipos diferentes de profesionales. El primer equipo de profesionales es el que va directo a analizar el motor del coche. Y la visión que tienen del problema y las preguntas que se hacen estarían en un nivel que llamamos de microanálisis, un nivel netamente neuropsicológico. Son estas personas, estos profesionales que llevan bata blanca y gran aparataje. Digo esto con todo respeto dentro de la metáfora para que se entienda, ¿no? Utilizan tomografías, escáneres, pruebas test, análisis de casos clínicos y su objeto es explicar qué pasó en el motor del coche, en el cerebro. Le falló una biela, resulta que ha habido algún tipo de problema de soporte, etcétera, ¿no? Y en ese contexto surge un concepto como, por ejemplo, serían las funciones ejecutivas. Pero ese equipo se va a llegar a un segundo equipo de profesionales. El segundo equipo de profesionales, su foco, su visión, no es el motor, sino el coche. Ese estaría en un nivel molecular. Ven el coche y se hacen preguntas, ¿verdad? ¿Qué falló? Fallaron los frenos, falló la gasolina, el coche iba demasiado rápido, ¿verdad? En ese contexto aparecen todos los modelos que podemos llamar de autorregulación o de aprendizaje autorregulado. Obsérvese que en este segundo equipo de profesionales, que no necesariamente también llevan bata blanca porque estarían en el ámbito más clínico, digamos, la carretera o el contexto está ahí, pero no es el foco principal. Y llegan un tercer tipo de profesionales, los que tienen una visión molar, que lo que intentan es analizar cómo estaba la carretera en el momento del accidente. Había gravilla, el coche entró demasiado rápido, estaba lloviendo, estaba mal señalizado, no había peraltes. En ese caso estaríamos en lo que llamamos análisis de tipo molar, que llamamos análisis de tipo interactivo, persona por contexto. Y ahí nos dimos cuenta que existían muy pocos modelos teóricos explicativos de lo que estaba ocurriendo, porque la mayor parte de la evidencia estaba en los dos niveles anteriores, ¿no? Esto nos lleva a una visión, ¿verdad?, que para mí es muy importante y nos sirvió a nosotros como grupo de investigación para ordenar los niveles de análisis de investigación en relación a los niveles de prevención. Y nos dimos cuenta, toda la investigación, todos los modelos de microanálisis tienen una visión netamente biomédica, preferentemente decimos.
Está centrado en los trastornos, tiene una visión neuropsicológica y el nivel de prevención en el que se sitúa de tipo terciario, cuando hay trastornos. El segundo nivel molecular, que sería un nivel más netamente psicológico, personalístico, está sobre todo centrado en dificultades o trastornos y en la visión clínica, médico-comportamental, y estaría a caballo entre la prevención secundaria y terciaria. Y en tercer lugar, que es el modelo que nosotros pretendíamos o el que buscábamos en aquel momento, que no lo encontramos, sería el nivel molar. Es un modelo netamente a caballo entre lo psicológico, sería un modelo psicosocial de interacción entre las características del sujeto con el contexto, que es lo que venimos a hacer las personas que trabajamos en el ámbito educativo. Intentar todo el rato explicar lo que está ocurriendo en estos dos niveles de intervención. Nos dimos cuenta que aquí estamos en un nivel netamente de prevención primaria y secundaria. Y dijimos, si esto es así, necesitamos un modelo que nos ayude a ordenar esto. Trabajando en esa dirección, buscamos muchos ejemplos para que todo el mundo lo entienda. Esto sería un ejemplo de microanálisis, un modelo neurológico, donde se intenta buscar pues, los soportes fisiológicos, biológicos del estrés, que están muy bien, pero que realmente a nosotros, como psicólogos educativos, en un contexto real, digamos, queda lejos respecto de lo que tenemos que explicar. En segundo lugar, nos encontramos otro tipo de publicaciones, la he metido aquí porque me llegó precisamente ayer, publicaciones del ámbito más personalístico, clínica y salud, donde estudiamos los síntomas depresivos o ansiosos de los adolescentes españoles. Tiene una visión clínica muy focalizada en ver la prevalencia de ese tipo de, digamos, de problemática, pero una vez más, pues no aparecen mucho en los factores de contexto. Entonces, a partir de ahí nos pusimos a trabajar y dijimos, necesitamos un modelo neto nuevo que nos ayude a ordenar lo que está ocurriendo. Y así empezamos a desarrollar este heurístico, que no es otra cosa que una representación ordenada del abordaje que creemos que sirve para introducir la cantidad de variables que estamos viendo en nuestra investigación. Y además es un modelo que, según cómo se focaliza con el zoom, puede valer sobre todo para prevención primaria, pero también para secundaria y terciaria. Ese modelo ha sido publicado, se llama modelo conceptual, de utilidad conceptual, para explicar tanto la gestión del estrés, digamos, como la parte positiva de bienestar. También hay un manual que se puede consultar y está publicado y que yo lo que estoy haciendo aquí es un resumen. Y finalmente, digamos, para nuestra alegría, ayer precisamente me llegó un modelo publicado que prácticamente alude a las mismas variables, pero en otro orden diferente y no me voy a meter con él. Nada más y nada menos que de este autor que lo ha publicado en la Review of Psychology, ¿no? que viene a hablar de las mismas variables. Pues bien, ¿en qué consiste nuestro modelo? ¿Qué es lo que hemos hecho? Nosotros nos dimos cuenta que en todas las investigaciones recientes había tres conjuntos de variables. Variables previas, o se llaman de presagio en la literatura, variables mediadoras, ¿verdad?, de proceso, amortiguadoras, en inglés se llama de buffering, y variables de producto. Y dijimos, vamos a meterlas dentro de nuestro modelo. Pero es que además nos dimos cuenta de que había tanto factores personales como contextuales en interacción que no habían sido definidos. Y así dijimos, tenemos que elaborar un modelo teórico que explique cómo se puede dar la interacción entre las características personales de los alumnos o de los sujetos, si queremos explicar su nivel de estrés, con las variables contextuales. También metimos en el modelo algo que para nosotros era muy representativo y que no estaba en ningún modelo previo, que es el modelo que después explicaré de competencias, que es netamente psicoeducativo. Y se nos olvida, porque encontramos muchísima relación entre B5 y estrés. Factores de B5 y aspectos positivos o negativos, etcétera. Pero la pregunta es, si ya conocemos las características de los sujetos, pero no hay ninguna variable intermedia que nos permita modificar esa tendencia, y nos dimos cuenta que era muy importante esta segunda variable, tanto a nivel personal como a nivel contextual, como ahora explicaré. Y finalmente la variable de producto. En todos los casos, la variable final dependiente que quisimos analizar era la parte positiva, bienestar psicológico, después lo explicaré, flourishing, nivel de salud académica o el nivel de ansiedad o estrés. También analizamos el rendimiento académico, pero no me voy a meter en él porque ya hay bastantes variables. Entonces, a partir de ahí, ¿qué hicimos? Empezamos primero analizando qué había, si por ejemplo las características de personalidad eran predictoras, ¿verdad?, del resto de las variables, como antes comentaba. Y efectivamente, lo publicamos hace poco, nos dimos cuenta que las variables de personalidad predicen por sí mismas el nivel de competencia y sobre todo en la variable final dependiente. De tal manera que cuando las personas o los alumnos tienen un mayor nivel
de puntuación ¿verdad?, en variables autorregulatorias de conciencia, ¿verdad?, pues todo eso predice positivamente la emocionalidad negativa, el coping centrado en la emoción, comportamiento de autorregulación, compromiso, etcétera. Y en el otro polo, la variable negativa, que es justamente, como dice una gran cantidad de literatura, ¿verdad?, y de investigación previa, toda la parte negativa. Y el modelo realmente salía bonito y que cuadraba respecto a la predicción final de salud, ¿no? Pero claro, el problema de este tipo de modelos es que dijimos, este modelo es de nivel molecular. A la postre es un modelo clínico porque no dice nada del contexto. Y la pregunta era recurrente. Y el factor de la interacción del sujeto con el contexto, del alumno con el contexto donde está, ¿no? Entonces, para eso no nos quedó más remedio que decir, vamos a crear un nuevo modelo que explique la interdependencia entre el alumno y el contexto, y así surgió la teoría de la regulación interna y externa. Primero, la versión, digamos, académica en el contexto de aprendizaje en el 2017 y luego una general transversal, como explicaré. Está basada en el modelo de autorregulación del aprendizaje de Zimmerman, que me imagino que muchos de los oyentes lo conocen, la teoría cognitivo-social. ¿Y qué es lo que propone esta teoría? Está publicada ahí, se puede leer. Esta es la versión académica o educativa del aprendizaje del 2017 y esta es la versión posterior que hemos generalizado al ámbito de la clínica, organizacional, etcétera, con los mismos principios. Pero lo más importante de la teoría es que nos ayuda a ordenar lo que está ocurriendo. Este modelo teórico nos dice que cuando analizamos a una persona o a un alumno a nivel personal, podemos encontrar 3 niveles de comportamiento. Puede tener un nivel de comportamiento autorregulado, no regulado cuando deja de esforzarse o disregulado. Y eso hemos encontrado infinidad de evidencias de estos 3 factores. O sea, el comportamiento autorregulatorio, ¿con qué correlaciona? Con emocionalidad positiva, con saber aprender bien, con tener un mejor nivel de salud mental, con tener menos niveles de depresión y, finalmente, con bienestar psicológico. Mientras que el nivel de comportamiento disregulatorio sería disfuncional. Esto es lo que nuestros colegas psiquiatras llaman factor P. Porque asociado de él que está la reactancia psicológica, la emocionalidad negativa, etcétera, etcétera, porque tenemos mucha evidencia. Entonces nos dimos cuenta que teníamos como 3 parámetros para ordenar, no tanto clasificar, cualquier persona que, digamos, queramos evaluar, sabiendo que cuanto más disregulatorio es su comportamiento, más problemas va a tener en el resto de los niveles que hemos analizado. Pero es que también esos principios son aplicables al contexto. Y nos pareció de gran interés porque era justamente lo que nadie tomaba en consideración. Y nos dimos cuenta que los contextos familiares, escolares, de amigos, etcétera, etcétera, en sentido amplio, pueden ser reguladores, no reguladores y disreguladores. Cuando decimos que son contextos reguladores, es que promueven el comportamiento autorregulatorio en la persona. El comportamiento autorregulatorio, que por rapidez no lo he comentado, se refiere a que la persona tiene un alto nivel de planificación de la conducta, alto nivel de autocontrol y alto nivel de autoevaluación. Pues aquí hablamos de un contexto que te ayuda a regularte o, por el contrario, no te ayuda. Esto en la metáfora de Pinterest se ve muy bien porque él habla de una carretera o con muy buenas señales o sin señales o con las señales equivocadas. Y él pone un ejemplo muy bonito que nosotros hemos tomado para el modelo teórico. Cuando las señales de la carretera están equivocadas e induce confusión y es disfuncional, por mucho que tú te quieras regular, genera mucho más problemas. Y entonces nos dimos cuenta de que podemos categorizar los contextos sociofamiliares en general en los 3 tipos, ¿verdad? Como variables previas, presagio, explicativas. Y además, ¿verdad? Aquí me permito meter una pequeña broma, que siempre, como estoy con el modelo teórico, este pasillo de chuches antes del momento de pagar, ¿verdad? Para los niños es claramente un ejemplo de comportamiento disregulatorio. Y ahí los papás se vuelven locos porque es muy difícil ejercer control sobre ellos, ¿no? Pero podemos poner muchos más ejemplos de contextos disregulatorios y luego los podemos comentar. Pero es que además lo que hicimos fue combinar todas esas posibilidades. Dijimos, es que realmente una persona se pueden dar todas las posibilidades, ¿verdad? Un alumno con un bajo nivel de regulación personal que esté combinado o expuesto a un contexto disregulador familiar. ¿Y esto qué efecto tiene? El peor nivel de protección, mayor nivel de estrés y mayor riesgo. Y en esa escalera que vamos combinando, pues llegaríamos al otro extremo, que sería lo que todos quisiéramos, pero que hay un porcentaje pequeño de la población que está ahí, que serían personas, alumnos con un alto nivel de regulación expuestos a contextos altamente reguladores. En ese caso, hay un alto nivel de protección y bajo de riesgo.
Eso lo hemos testado, tenemos mucha evidencia y nos da un nivel de estatus regulatorio. Y de hecho lo hemos testado, lo seguimos testando y le hemos llamado índice combinado de regulación comportamental interna y externa. Es decir, podemos evaluar a cualquier alumno y ver, o incluso a cualquier persona en cualquier ámbito y ver en qué nivel de estatus regulatorio está. Y propusimos, ¿verdad?, una escalera basándonos en otros gráficos del nivel de protección y de riesgo que esta persona podía tener en su nivel de interacción. Y esto ayuda. Está publicado además, se puede leer con detenimiento y nos ayuda mucho a avanzar en esta dirección. Entonces, a partir de ahí, cuando ya sabemos los niveles combinatorios de las variables presagio, porque el modelo teórico estaría aquí, en la interacción de los niveles de regulación del sujeto con el contexto, dijimos, bueno, esto está muy bien, pero ya sabemos las variables presagio a la hora de evaluarlas, pero es que necesitamos también las variables mediadoras. Aquí la pregunta que nos hicimos es, ¿el nivel de competencia de una persona para gestionar el estrés y el bienestar no va a ser importante? Es obvio que sí. Porque por eso decimos que funciona como una variable mediadora, pero además tiene otra ventaja. Es justamente el nivel donde más podemos intervenir en el sistema educativo. Porque realmente son procesos de aprendizaje variables de diferentes niveles. Y así cogimos el modelo de Gagné, lo adaptamos a, digamos, al estudio del bienestar y el estrés y realmente nos queda un modelo consistente que llamamos competencia para gestionar el estrés y el bienestar en contextos de aprendizaje inicialmente y luego llevado a otros contextos clínicos y organizacionales. Y nos dimos cuenta que podemos hablar del nivel de competencia en la gestión del estrés y el bienestar como una variable netamente amortiguadora del estrés. ¿Esto qué supone? Pues que cuando una persona está bien formada y tiene conocimientos, ¿verdad?, tiene un modelo adecuado explicativo de lo que es el estrés y el bienestar, sabe cómo se produce, tiene buenos principios adecuados comportamentales sobre esos factores, eso probabiliza su visión y su manera de gestionar el estrés. Pero lo más importante que vimos a nivel procedimental es que muchas de las variables que habitualmente se trabajan y se intervienen de manera aislada estarían dentro de un clúster o un grupo de las habilidades procedimentales, habilidades y metahabilidades. Por supuesto, son importantes las habilidades de autocuidado, de observación, las habilidades sociales, pero no hemos dado cuenta, y así lo dice la investigación reciente, que todos los niveles de metacomportamiento son esenciales. Las metahabilidades cognitivas, la estrategia de control de pensamiento, esto es lo que trabajamos luego en la clínica, reestructuración cognitiva, parada de pensamiento, redefinición, etcétera, etcétera. Metahabilidades emocionales, la estrategia de afrontamiento, el control de la ansiedad, estrategias de relajación, de mindfulness, etcétera, estrategias de automotivación y estrategias autocomportamentales precisas son nucleares para gestionar el estrés y el bienestar. Y dijimos, oiga, en vez de esperar a que esto haya que intervenir en la clínica, en prevención ya terciaria, ¿por qué no empezamos a meterlo en nivel primario y secundario? Y en tercer lugar nos dimos cuenta de un último nivel que habitualmente no se trabaja mucho, que es el nivel actitudinal. Porque, no sé si estarán de acuerdo conmigo, luego podemos hablar, pero de mi punto de vista hemos sobredimensionado las habilidades. Yo he visto muchos programas de intervención en gestión del estrés y el bienestar y pivotan sobre las habilidades. Nuestro modelo nos dice que las habilidades y las metahabilidades son muy importantes, pero no podemos olvidar las actitudes y los valores, porque son nucleares, son actitudinales y predicen el resto de los niveles comportamentales. Y una variable que queremos encontrar con muchísima fuerza y que la hemos metido en nuestro modelo, que son las fortalezas psicológicas. El modelo de Seligman y compañía, que no es nada sospechoso, porque lo que pasa es que en algunos contextos esto se le llama virtudes, fortalezas del carácter, pero el modelo es claramente, honestamente psicológico, donde dice y establece que las personas que tienen muy incorporado estas fortalezas, hacen suyo estos valores y estas actitudes, lo tienen interiorizado. Esto es una variable muy predictora. Podía presentar trabajo, no hemos quedado impresionados de que predice, yo he hecho mucho análisis ya en mi vida, pero estas variables predicen entre el 55 y el 60% del bienestar psicológico. Lo que nos lleva a pensar que si educamos a los chavales, a las chicas y a las chicas en estas fortalezas psicológicas que están puestas ahí, estamos haciendo una inversión de futuro, respecto al estrés, más allá de las habilidades y más allá de otro tipo de variables. Esto lo tenemos publicado, tenemos bastantes publicaciones que está dentro de la red INETA, no me da tiempo a incorporar, pero sí que puedo apostar que realmente, por ejemplo, factores como la resiliencia y la fortaleza del carácter, al final, pues realmente predicen ese bienestar psicológico.
Pero es que además de los factores personales nos dimos cuenta de que los factores contextuales de enseñanza son nucleares como factores, digamos, de protección o de riesgo. Lo que nos sale en nuestro modelo es que si una persona tiene el conjunto de las variables anteriores incorporadas, tiene muchos factores de protección, obviamente. Y si tiene un bajo nivel en todas las habilidades anteriores y no tiene competencia, tiene factores de riesgo. Pero lo que nosotros dijimos, oiga, si estamos en una situación formal de enseñanza-aprendizaje, la enseñanza no va a tener papel. Y así definimos que la enseñanza en nuestro modelo interactivo también tiene un papel muy importante. Y lo que hemos encontrado es que los procesos de enseñanza también en sí mismos son factores de protección o de riesgo. Cuando los chavales y los chicos están expuestos a procesos de enseñanza reguladores, estamos diseñando un contexto, digamos, de alta protección, digamos, desde el punto de vista psicológico. Mientras que cuando están expuestos a una enseñanza no reguladora o disreguladora, estaremos en un contexto bajo. Y esto está en la parte baja digamos, del modelo y luego lo hemos testado y tenemos bastante evidencia, como después comentaré. Y en tercer y último lugar, estarían las variables de producto. En este sentido, de todas las posibilidades que queríamos explicar, dijimos, vamos a coger la misma variable que en otros contextos se trabaja. Vamos a coger por una parte el nivel de salud física y psicológica y por otra parte el nivel de bienestar psicológico. Cogimos por una parte al principio modelos hedónicos, también vimos que había otros modelos hedemónicos y vimos que es el modelo de Riff, conocido por todos y tal, y vimos que había una variable intermedia que conjugaba ambos modelos, que es lo que se llama el flourishing o la sensación de florecimiento o que tu vida va bien. Y dijimos, oye, esta variable la vamos a coger como variable dependiente para demostrar que todas las variables anteriores son predictoras positiva o negativamente de esta, ¿vale? Y así, pues, tomamos elementos de los modelos hedónicos y de los modelos eudomónicos. Nos gustaban los modelos eudomónicos porque tienen un sentido teleológico que los modelos hedónicos no tienen y que en algunos casos se está viendo que tocan techo porque nos encontramos gente con un alto nivel de emocionalidad positiva y que nos cuentan en clínica y en otros formatos que su vida no tiene sentido o que no le hace ilusión lo que están haciendo o que están en el cole y que realmente no, los chavales nos dicen que para ellos no merece la pena lo que están haciendo. Y esto tiene más que ver con un componente eudaimónico. Entonces cogimos el modelo de Riff, que nos pareció fantástico porque al final resume de alguna manera para qué sirven los procesos educativos. O sea, y entonces nos parece una variable de correlato, la prueba del algodón que no engaña, pues porque a la postre el bienestar psicológico es un compendio, un constructo que todos conocemos que significa que hay un buen nivel de autoaceptación personal, que la persona tiene un nivel de autonomía, que tiene un cierto nivel de control en la gestión ambiental, que tiene relaciones positivas con otros y dos aspectos que para nosotros son especialmente importantes en muchos de los problemas que están surgiendo en adolescentes y tal, como que tienen un propósito en la vida y tienen sensación de crecimiento personal. Y estos dos aspectos nos parecen nucleares porque realmente son definitorios de lo que serían los aspectos más teleológicos, como decía, de sentido de la vida, que superan mucho más que la mera emocionalidad positiva o el componente placentero del modelo anterior. Y esto lo metimos todos estos datos en modelos complejos que no voy a explicar ahora y nos salió. Nos salió que efectivamente había una línea de predicción negativa donde las variables presagio estaba el neuroticismo, que como se puede ver predice negativamente la positividad como variable psicológica, y ese neuroticismo probabiliza un montón de factores negativos en las variables mediadoras, ¿verdad? Que probabiliza peor autorregulación, procrastinación, emociones negativas, peor resiliencia, burnout, emoción negativa, peor confianza. Pero también ahí vimos que el factor de estrés de la enseñanza contribuía al estrés final. Y además con una fuerza bastante considerable, donde nos dimos cuenta y dijimos, oye, estamos en el buen camino en esta primera versión de validación del modelo. Es decir, nuestra idea previa parecía que tomaba forma, pero también encontramos la parte positiva del modelo. A mayor nivel de variables positivas de personalidad, esto predice positividad total y a su vez, ¿verdad?, es predicho por un contexto adecuado. Y aquí las variables, digamos, mediadoras o de buffering también están representadas positivamente.
¿Por qué? Pues porque aquí los alumnos tienen un enfoque de aprendizaje profundo, un alto nivel de autorregulación, coping de resolución de problemas, un alto nivel de resiliencia, compromiso con el aprendizaje, emoción positiva, confianza, y esto es predicho, ¿verdad?, negativamente por factores de enseñanza inadecuados, o lo que es lo mismo, positivamente por factores adecuados. Y dijimos, oye, esto empieza a darnos una visión de que lo que pasa en los procesos de enseñanza conjuntamente con las características personales también está afectando a esas variables de nivel de emocionalidad. Y finalmente, pues aquí apareció que todo esto predecía negativamente, lo que nos indica que es una variable amortiguadora, mediadora, que si se trabaja adecuadamente bajará al final los niveles de estrés en ese sentido. Y dijimos, bueno, pues la verdad es que nos dio alegría y satisfacción porque nos llevó bastante tiempo y dijimos, oye, pues parece que podemos, de alguna manera, hay muchísimas publicaciones que no puedo comentar aquí ahora, que estamos en el segundo camino. Entonces nos planteamos, dijimos, bueno, este modelo es muy general, está muy bien, pero a lo mejor necesitamos, de cara a la prevención o la intervención preventiva, acotarlo o simplificar el modelo, porque está muy bien desde el punto de vista para investigadores, pero es un modelo muy complejo. Si nosotros cogemos ese modelo y se lo damos a nuestros compañeros orientadores, psicólogos educativos, etcétera, o quien vaya a trabajar, nos dirán que realmente eso está muy bien, pero es muy complicado. Y eso nos llevó a desarrollar un segundo modelo abreviado, donde cogiendo las variables previas dieron lugar a, digamos, una construcción abreviada de ese modelo anterior, pero que no se entiende si no partimos de lo anterior, ¿vale? Entonces, la intervención psicológica preventiva del modelo de lo que hemos llamado índice de experiencia de bienestar escolar o académico, ¿de dónde surge? Pues surge de seleccionar dentro del modelo anterior aquellas variables que nosotros no hemos dado cuenta que tienen muchísimo peso. ¿Y qué variables tienen muchísimo peso? El nivel de regulación personal del alumno como una característica personal, el nivel de regulación de su entorno, de manera combinada, como he explicado antes. En cada uno de los casos, el alumno puede tener un comportamiento regulatorio, no regulatorio y irregulatorio, el contexto igual en interacción. Aquí, las características del proceso de enseñanza-aprendizaje y, finalmente, digamos, la salud como física y psicológica como otra variable de producto. Y hemos cogido como correlato externo esas variables que decía antes, como el índice de flourishing y el de bienestar psicológico. Pues bien, después de meter esa serie de variables conjuntamente, nos dimos cuenta de que efectivamente podíamos medir esas variables creando un índice de experiencia de bienestar académico porque lo validamos empíricamente. ¿Esto qué quiere decir básicamente? Que si nosotros cogemos la puntuación, ¿verdad?, de autorregulación personal previa de un alumno y del contexto de regulación de ese alumno, insisto, el contexto sociofamiliar y personal en el que vive el alumno, que como decía antes puede ser de los tres tipos, ¿verdad?, regulatorio, no regulatorio o desregulatorio, nos da un índice combinado de regulación previa, esta sería la variable presagio. Luego, si medimos también las características de autorregulación en el aprendizaje del alumno y las características de enseñanza reguladora, ambas saturan o se combinan en un índice combinado de adecuación de enseñanza-aprendizaje y, finalmente, si evaluamos la salud física y la salud psicológica, nos da una puntuación de salud. Y todo ello conjuntamente nos da una puntuación total de índice de experiencia y bienestar académico. Lo que queremos decir es que si el nivel de autorregulación personal es adecuado, el contexto adecuado, el aprendizaje autorregulado es bueno y la enseñanza es adecuada y el alumno tiene un buen nivel de salud física y psicológica, la suma de todo ello nos llevaría a un nivel alto de índice de experiencia y bienestar académico. Pero lo que queremos decir a la inversa, que si estos factores empiezan a fallar o empiezan a bajar, estaríamos acercando a un nivel muy bajo de experiencia o de malestar o de estrés académico. En definitiva, lo que queremos demostrar es que cuando hablamos de estrés, cuando hablamos de bienestar o de malestar y cuando hablamos de factores, digamos, preventivos, está muy bien que tomemos en consideración factores que podemos llamar netamente clínicos del segundo nivel, como por ejemplo la salud psicológica. Pero nuestro modelo que quiere evidenciar es que los factores de aprendizaje son también factores de estrés y de malestar. Un alumno que aprende mal, eso predice, porque lo tenemos empíricamente, malestar y es un factor de riesgo.
Y yo lo sé aquí, por ejemplo, porque muchos alumnos vienen, por supuesto, cuanto más subamos en el sistema universitario. Muchos alumnos vienen a tutoría y confiesan que tienen dificultades con el aprendizaje, que la asignatura está quedando grande, que este año tiene un profesor muy duro y que finalmente han ido a la clínica y están tomando determinados tipos de pastillas porque se sienten mal. Entonces, ya va siendo hora meter los factores que tenemos en nuestro contexto en esta ecuación general, digamos, de bienestar o de malestar preventivo. Y eso lo tenemos pendiente de publicar, está en revisión, cotejando los 3 niveles del índice de bienestar académico con grupos bajo, medio, alto y cogiendo como variables dependientes esas variables finales de bienestar, de aceptación, de relaciones y de flourishing. Los resultados son muy significativos. Si no, no lo estaría presentando aquí ahora. Y si no, no nos creeríamos nosotros en primer lugar. Lo cual nos lleva a pensar que cuando hablamos de bienestar psicológico, no solamente debemos meter variables netamente clínicas, sino que tenemos que meter las variables que los chicos y las chicas están viviendo día a día en su contexto, digamos, socioeducativo en sentido amplio, como antes comentaba. Y esto nos ha llevado a crear, ¿verdad?, un esquema de índice de experiencia y bienestar académico donde están ordenados esas 3 variables simplificadas, que después las podemos comentar con mayor detenimiento, el nivel de regulación interna y externa, el nivel de autorregulación en el aprendizaje y la regulación de la enseñanza, la salud física y psicológica. Esto lo vamos a publicar porque en este proyecto de transferencia así nos lo exigían y será más pronto que tarde, me parece que el día 12 de noviembre se presentará lo que es la herramienta online que evalúa la batería EDE, pero que eso nos llevaría a otro sitio. Entonces, la batería surge de esa gran cantidad de análisis en la idea de que podemos evaluar factores netamente psicoeducativos para explicar también factores de protección y factores de riesgo, ¿vale? Y esto nos lleva al tercer y último objetivo de mi análisis, que luego podemos contrastar, ¿no? ¿Esto qué implicaciones prácticas? Porque nosotros lo hemos planteado, lo único que estoy haciendo es compartir este análisis en base a la evidencia, ¿no? ¿Esto a dónde nos puede llevar? Pues, hombre, a definir claramente que debemos de delimitar, como decía al principio, en qué nivel queremos trabajar cada uno. ¿Queremos trabajar o aplicar este modelo en la prevención primaria cuando hablamos de problemas? Ahí probablemente es que prevención primaria puede hacer la familia, el profesorado, el orientador, la orientadora, también el psicólogo educativo. Queremos intervenir en un nivel de prevención secundaria que podemos considerar paliativa, cuando ya hay dificultades más complejas, en cuyo caso entendemos que, sobre todo, estamos subiendo un escalón de dificultad y se requiere un cierto nivel de especialización. Pero ahora pondré algunos ejemplos, no porque yo quiera o porque lo diga, sino porque la complejidad del problema nos lleva a eso. O queremos trabajar en un nivel de prevención terciaria más terapéutica cuando hablamos ya netamente de trastorno, en cuyo caso estamos en un nivel más de psicólogo sanitario o psicólogo clínico. Eso es lo que hemos ordenado o lo que para nosotros ordenamos en una propuesta como de escalones para saber dónde deberíamos, creo yo, situarnos cada perfil profesional para no solaparnos y para hacer, digamos, cada uno de nosotros nuestro trabajo. Me gustaría terminar poniendo algunos ejemplos de lo que nosotros consideramos prevención primaria. La llamamos prevención primaria o generalista, por favor, que nadie malinterprete esta palabra de generalista, porque no tiene ninguna connotación en absoluto ni peyorativa ni nada, sino el nivel de intervención. Creo personalmente que nos equivocamos cuando olvidamos que el mayor nivel de prevención primaria es la educación. Y lo digo porque primero hice magisterio y después hice psicología y ahora trabajo como psicólogo educativo. Y soy consciente de este problema. O sea, es que el primer nivel de prevención primaria está en la familia, está en el profesorado, está en los amigos y en el contexto natural, ¿no? Entonces, yo creo que ese nivel de prevención primaria alude a intervenciones curriculares que podemos denominar que podría aplicar cualquier persona de ese ámbito. Oiga, es que los padres en la familia están haciendo prevención primaria y no le podemos decir, oiga, no haga usted eso porque no tiene el título de psicólogo, de pedagogo, tal. No, mire usted, es que tiene que hacerlo porque es su responsabilidad. De hecho, el informe PISA, en el último resultado, dijo del año 2022 que es inevitable, inaplazable la colaboración de los padres como agentes de aprendizaje y bienestar. ¿Qué nos están diciendo? Que los padres y las familias tienen que hacer bien su trabajo.
y es un nivel de intervención general, de acompañamiento, etcétera, que es vivencial, netamente preventivo primaria. Y cuando esto falla, todos sabemos, creo que estamos de acuerdo, que empiezan a aparecer, ¿verdad? Aquí en este nivel hay problemas, porque la vida es así. La vida tiene problemas y hay que irlo gestionando a nivel de prevención primaria. Cuando esto se gestiona mal, empiezan a aparecer el nivel secundario, donde ya hablamos de, digamos, de dificultades. Y cuando no se abordan ahí, saltamos a los trastornos, ¿no? Otro programa de ejemplo que puede ser en un colegio, la intervención, un programa de apoyo conductual positivo, que lo hacen los profesores, que lo hacen los equipos docentes, que lo hacen los orientadores, etcétera, y no es un entrenamiento específico en variables de otro tipo que ahora diré, ¿no? ¿Vale? ¿Qué ejemplos considero yo que son más de intervención psicoeducativa? De lo que yo llamo intervención primaria especializada o, digamos, secundaria antes de llegar propiamente a lo que sería una dificultad propiamente dicho. Pues aquella que cursa casi siempre por programa especializado, en este sentido, ¿no? Uno de los ejemplos es la batería esta que hemos dicho de bienestar escolar, que se puede utilizar tanto de un punto de vista de prevención primaria o de prevención secundaria. ¿Por qué digo eso? Porque estamos trabajando con variables que requieren un conocimiento preciso de algunos factores que, si no, se escapan a quien lo aplica. Cuando hablamos de mejora y entrenamiento de la regulación interna del alumno, oiga, es que tenemos que entrenarle en la mejora de la planificación, ¿verdad? Tenemos que entrenarle la mejora para ser capaz de crearse expectativas y ponerse metas. Tenemos que entrenarle la mejora del autocontrol y ejercer control comportamental, a darse autoinstrucciones, a hacer parada de pensamiento, a controlar las emociones. Esto no se puede hacer fácilmente en un nivel de prevención primaria. No porque no queramos, sino porque el profesor en una clase, ¿verdad? O los padres en su familia, o el orientador en una dinámica general, cuesta más trabajo, ¿no? Por eso, para mí, por ejemplo, un programa de entrenamiento de inteligencia emocional es un programa general que se aplica en un nivel de prevención primaria, pero no hay una intervención tan precisa en estas variables que requieren esto. Por ejemplo, le tenemos que enseñar al sujeto a modificar su estrategia de afrontamiento para que cambie las que van dirigidas al problema y ajuste las dirigidas a la emoción, y que se dé cuenta que irse a tomar botellón el jueves o cuando sea no es una estrategia que le ayude adecuada. O sea, que estamos hablando de variables netamente psicológicas y enseñarle, por ejemplo, a autoevaluarse. Pero ocurre lo mismo a nivel de regulación externa. Cuando intervenimos con los padres en este nivel, no le estamos dando charlas genéricas de tal. Nos metemos en factores netamente comportamentales. Oiga, ¿cómo crear en su casa un diseño de antecedentes y consecuentes que probabilicen que su hijo mejore el autocontrol? ¿Cómo hacer un programa de aplicación de contingencias? ¿Cómo tiene que interaccionar con ellos? ¿Cómo tiene que hablar tal? ¿Cómo usted debe ser un modelo específico en tales situaciones para generar conducta adecuada? Por tanto, ahí ya eso requiere más tiempo. De hecho, algunas de las intervenciones con familias que la hemos llevado a cabo, pues van en esta dirección y hay ejemplos ahí de cómo llevarlo a cabo. O sea, se requiere una formación específica para llevar a cabo ese tipo de intervenciones, porque además se aplica a muchas cosas. Se aplica a problemas actuales, gestión de las TIC, prevención de la ingesta de alcohol, prevención del maltrato entre iguales, realización de tareas académicas y mejora de la autorregulación en el aprendizaje, por ejemplo. Y también la mejora en el proceso de enseñanza. Esta intervención va dirigida a enseñarle a los profesores, por ejemplo, hemos hecho algunas intervenciones de este tipo, por ejemplo, cómo compartir con los alumnos los objetivos de aprendizaje cada día para que ellos aprendan a ponerse un objetivo. Cómo trabajar con ellos estrategias específicas de aprender a aprender. O sea, cómo enseñarle a pensar antes, durante y después en una tarea concreta. Cómo darse autoinstrucciones. Esto requiere un nivel de entrenamiento, de mi punto de vista, más específico, creo yo. Por tanto, el aprendizaje autorregulado aquí es muy importante, digamos, el entrenamiento de técnicas específicas. No solamente de técnicas de aprendizaje generales, que están bien, sino de manejo cognitivo y metacognitivo. Porque sabemos, y también metaemocional, sabemos que si los alumnos gestionan este tipo de cosas, van a funcionar mejor en su aprendizaje y también en la parte emocional. Desde mi punto de vista, creo que es incompleto hacer programas de entrenamiento en mejora emocional
cuando no enseñamos a los alumnos a aprender mejor. Digo esto con todo respeto. O sea, creo que el paradigma emocional en el que estamos instaurados nos está haciendo olvidar que por mucho que enseñemos a los alumnos a gestionar sus emociones positivas, etcétera, cuando tú aprendes mal y fracasas, te sientes mal. Y hay que enseñarle a aprender mejor. Ese es mi criterio y podemos hablar. Lo mismo exactamente con la enseñanza y lo mismo a nivel de salud física y de salud psicológica. Yo considero, este modelo lo que nos ha hecho comprender es que cuando intervenimos en salud psicológica, aquí puede haber una parte que sea neta de los psicólogos educativos, porque hablamos de variables específicas, ¿verdad? De cómo gestionar determinadas emociones negativas, de cómo darse autoinstrucciones y regular la emoción tal, pero pueden empezar a aparecer algunas dificultades más complejas que en este factor específico podría ser objeto de una intervención por el carácter ya preterapéutico o casi terapéutico de un psicólogo general sanitario. Y si la cosa se complica, sube a un nivel de trastorno, está claro que habría que ir a un nivel de prevención terciario. Conclusión, creemos que este modelo nos ayuda a ordenar una problemática tan compleja, interactiva, multidimensional, de lo que sería prácticamente esto. Y además de eso, hemos desarrollado en un segundo nivel más complejo, y voy terminando para que haya tiempo, esto ya en el tiempo de descuento, una herramienta que nos ayuda a evaluar eso en diferentes idiomas, etcétera, pero esta está más, se puede utilizar en los niveles preventivos de secundaria y sobre todo de bachillerato y también en la propia universidad. El problema de esta herramienta es que es bastante más compleja que la anterior. Pongo ahí ejemplos de pantalla en diferentes idiomas porque prácticamente la tenemos ya en 7 idiomas. Conclusión, ¿cuál es mi aportación? Creemos que necesitamos un modelo de utilidad conceptual de orden molar y molecular. O sea, está bien que trabajemos con los chavales a un nivel personalístico, pero no nos podemos olvidar del contexto. 2, creemos que el índice de experiencia escolar de bienestar nos ayuda mucho a definir un nivel netamente psicoeducativo, porque nos sitúa en comparación a otros profesionales, porque ya sabemos que a día de hoy pues todo el mundo quiere ir a la escuela e intervenir, desde colegas psiquiatras, psicólogos clínicos, psicólogos educativos, o sea, prácticamente todas las organizaciones quieren llegar a la escuela a hacer prevención en salud mental y psicológica. Y nuestro modelo es claramente, digamos, molar. Y en tercer lugar, creemos que aporta cierto nivel de evidencia para ordenar los niveles de prevención de los modelos asociados. Aquí aprovecho para decir que, y dar las gracias al Colegio de Oficiales de la Psicología de Valencia, porque nos han invitado a un monográfico de su revista que nos han dicho saldrá publicado final de este año, principios del que viene, donde es, digamos, todo lo que estamos comentando se establece en diferentes artículos de una manera mucho más, digamos, pausada, porque la información que yo estoy dando aquí es realmente amplia. Así que muchísimas gracias por la atención y quedo a disposición de lo que me quieran comentar, porque me he pasado unos minutillos, pero creo que todavía da tiempo a eso. Gracias, Andrea. Pues muchísimas gracias, Jesús. Además ha sido muy concreto, muy explícito y la verdad, como se dice, muy bien explicado, ¿no? Bueno, pues mientras que los asistentes se animan a hacer preguntas, recordar que esta actividad está organizada por la Fundación para la Investigación y Desarrollo y Aplicación de la Psicología de la Comunidad Valenciana y en colaboración con el Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana. También deciros que esta presentación que ha hecho Jesús de la Fuente luego se colgará en la red de la web del Colegio de Psicología y también en los canales de YouTube del colegio. Bueno, por aquí ya nos están diciendo alguna pregunta, creo. Bueno, no nos han dicho aún ninguna pregunta. Yo el tema, la verdad es que está muy claro que el tema del contexto socioeducativo es fundamental para poder trabajar con toda la problemática que nos pueden surgir en los contextos escolares. Esa visión es fundamental porque nos estamos últimamente olvidando, centrarnos mucho en los aspectos a lo mejor personales y emocionales, como has dicho, que está muy bien, pero en los contextos de aprendizaje los niños quieren tener éxito en su aprendizaje, ¿no, Jesús? Sí, bueno, podría poner muchísimos ejemplos de investigación previa respecto a eso. O sea, lo que nos sale claramente es que cuando el contexto sociofamiliar es disregulador, es decir, por ejemplo, padres
y madres separados con criterios opuestos, que no son capaces de ponerse de acuerdo en normas educativas. Vivencias totalmente contradictorias en función de con quién estén, etcétera. Un entorno totalmente desordenado donde el chaval no tiene un horario para estudiar, para aprender. Padres que, ya sé que alguien me puede decir, oye, estás exagerando, pero es que creo que esto ocurre, ¿verdad? Padres que tienen otras prioridades y que no encuentran el momento por sus características de vida, etcétera, para acompañar a sus chavales. De hecho, recuerdo que una de las características de los chavales con intentos de suicidio es la sensación de soledad absoluta, de no estar en un entorno acompañado, de no sentirse queridos, de no tener sensación de pertenencia. Y yo he oído y he leído en muchos sitios que empiezan a trabajar la pertenencia al contexto escolar, que me parece muy bien, que es un contexto que también puede ser disregulatorio. Pero, por favor, no nos olvidemos del contexto sociofamiliar. Entonces, es una línea de intervención preciosa, yo se lo digo a mis alumnos, en el monográfico del colegio está explicada y hemos puesto algunos ejemplos de actividades, porque ya estamos tardando mucho en trabajar con los padres estrategias educativas, digamos, en este nivel. Pero también hemos constatado lo mismo a nivel específico de esta variable mediadora de proceso de enseñanza. Yo creo que tenemos que ser honestos y decírselo a los profesores. Cuando los alumnos, o sea, ¿qué variables, por ejemplo, hemos encontrado que perciben que para los alumnos son disreguladores? Pues podía contar mucho más, pero me voy a sintetizar. Por ejemplo, 1, aprender contenidos que no son significativos para ellos. Interesante, ¿verdad? 2, no tener un planning de lo que hay que hacer de los trabajos en la asignatura. Es como lo que dice Pinterest, un camino que tú tienes que seguir y que no hay señales. 3, estar haciendo cambios permanentemente en el proceso de enseñanza sin previo aviso. Estos profesores que 3 días antes del examen dicen, oye, ayer por la noche en mi casa se me ocurrió que vais a leer un libro muy interesante. Y los alumnos dicen, hombre, pero si estamos estudiando el examen, ¿cómo no nos ha avisado? ¿No? Ejemplo de una carretera disreguladora. Y los profesores a veces no son conscientes de que esto genera un estrés añadido que si estuviera bien planificado no sería necesario. 4, la interacción entre los alumnos, un mal clima de clase y una mala interacción con el profesor. ¿Qué es lo que viene a decir luego la OCDE, verdad? En sus informes. Lo que pasa es que la OCDE lo hace a nivel descriptivo, no entra en esta relación como más específica, pero nosotros lo tenemos por los cuestionarios que utilizamos muy medido y muy precisado. Y además, tanto un factor como el otro, tanto el factor del contexto disregulador de la familia, si se suma con el del proceso de enseñanza, ¿qué va a predecir? Pues malos niveles de salud psicológica, mayores niveles de ansiedad, peor percepción de bienestar psicológico. Aquí el problema es que cuando medimos el bienestar psicológico solo, de manera descontextualizada, en una idea, llamémosle, personalística o más clínica, digo esto con todo respeto, perdemos la perspectiva de las variables anteriores que inducen eso. Entonces parece que el que tiene depresión es el chaval, el que tiene ansiedad es el chaval. Pero hay que ir a decir, bueno, eso está muy bien, pero vamos a ver qué está ocurriendo en tu ecosistema de aprendizaje. Y sabemos que esto es así. Muy bien. Y aquí una compa, Mariela, nos dice, si fuera tan amable, desde su perspectiva, me gustaría saber su opinión acerca de qué herramientas se puede utilizar, además de lo explicado, para que los alumnos puedan afrontar el estrés en el ámbito escolar. Sí es muy importante el ámbito familiar, el entorno escolar, ¿qué debería aportar? El entorno escolar, ¿qué debería aportar? Sí, bueno, vamos a ver, aquí hay 2 preguntas en una. Yo lo que diría es que, digamos, las herramientas que nosotros hemos aportado son herramientas de evaluación de screening, ¿vale? Pero luego hay cuestionarios específicos de estrategias de afrontamiento que te dan un perfil muy claro, tanto si es un adulto como si es un chaval, del tipo de estrategias de afrontamiento que está utilizando. Y eso nos ayuda a trabajar con él y ajustarlo. Por ejemplo, sabemos que una de las cosas que nosotros hemos dicho donde se conecta la falta de salud con el fracaso es el alto nivel, especialmente en chicos, de abuso de sustancias y experiencias de evitación. De hecho, hay un conjunto de ítems que se llaman explosión emocional, etcétera. Estos chavales que se inflan de alcohol, que toman de todo, que quieren romper con todo, pues eso es una estrategia de afrontamiento, digamos, dirigido a gestionar la emoción. Pero yo se lo digo muchas veces a los alumnos, el problema es que al día siguiente
tienes dos problemas, el que tenía la noche antes y probablemente otro más. Porque has terminado liándote con alguien que no sabes quién es, o has tenido una experiencia de riesgo, o has cogido una moto. Es decir, hay cuestionarios que evalúan ese tipo de cosas y también hay otros cuestionarios específicos que ayudan a las familias a detectar este tipo de cosas. Lo que pasa, mi mensaje es que nos metemos ya en variables muy precisas que debe uno tener suficiente formación para abordarlas. A mí, le digo esto con todo respeto y cariño, de verdad. A mí no, o sea, no es que se trata de prohibir que nadie utilice nada, pero es que ahora todo el mundo quiere intervenir en resiliencia y ahora todo el mundo quiere intervenir en estrategia de afrontamiento, pero ¿sabes exactamente lo que eso significa? Y todo el mundo quiere intervenir en ansiedad. Para eso tienes que saber interpretar esas pruebas específicamente a la hora de intervenir, ¿no? Entonces, esa sería la primera pregunta. Y la segunda, digamos, el entorno escolar que debe aportar a la familia, pues procesos colaterales de formación, implicar a las familias, hacer escuelas de familias. Esto es una pasión mía particular. Esto se verá en los artículos, un artículo que hemos comentado con los resultados en el monográfico del colegio, ¿no? Yo durante 2 años tuve una experiencia de formación en escuelas de familias y para mí, mi formación, de verdad, mi experiencia profesional ha sido una de las más gratificantes, pues porque realmente los padres te das cuenta que son personas que van allí como esponjas y aplican de manera inmediata lo que estás diciendo en las sesiones, ¿no? Pero no para llegar allí y explicarle, oiga, la depresión consiste en esto y le decimos las características. Los síntomas de suicidio son estos. Eso está muy bien, pero para mi gusto eso es una visión de prevención terciaria, clínico-patológico. Nosotros lo que tenemos que hacer es hacer intervenciones educativas preventivas, ¿verdad? Para que eduquen bien a sus hijos y le den esta serie de herramientas y realmente sean buenos modelos y sean capaces de crear en su casa un clima en este sentido. Es verdad que a veces se hacen talleres específicos, parciales, muy discretos de habilidades de este tipo, ¿no? Pues habilidades de comunicación para hablar con los hijos adolescentes, muy bien. Pero nuestro modelo sabemos que eso es una variable entre un montón de muchas más. Entonces, el modelo nos sirve para darnos cuenta y decir, oiga, que esto es complicado. O sea, que educar bien a las nuevas generaciones requiere principios, que no me quiero meter mucho en ellos, pero son muy importantes y lo estamos perdiendo. 2, habilidades y metahabilidades y sobre todo tener actitudes, buenos hábitos y realmente valores muy incorporados. Los valores son tremendamente protectores. Yo sé que esta palabra hay gente que induce a confusión o interpreta cosas. Estamos hablando de valores pues del propio modelo de Seligman, valores universales, que es lo que te ayuda a soportar momentos de tu vida difíciles. Pero si no tienes esos valores instaurados, realmente ¿qué herramientas tiene de protección más allá, ¿no? Muy interesante. Bueno, te doy las gracias por la respuesta. Ya lo ves. Muy bien, bueno, mientras que se anima más, la verdad es que lo que has explicado es muy interesante. Las escuelas de familia sí que es verdad que fueron una actividad que en el inicio del desarrollo de los profesionales de la psicología educativa empezó con fuerza, las escuelas de familia, escuelas de madres y padres, espacios familiares, se hicieron diferentes nombres, los espacios familiares, etcétera, etcétera. Pero se ha ido decayendo. Es verdad que luego la vorágine del trabajo, en los protocolos, el trabajo administrativo, el que los padres, problemáticas del trabajo de los padres, de horarios para el tema de los horarios y tal, y ha ido decayendo. Y es verdad que esa decadencia de las escuelas, decadencia en el sentido de que no había manera o por parte del profesional o por parte de las familias de cuadrar horarios, etcétera, etcétera. Cuando hemos empezado con los horarios de jornada intensiva aún es más complicado porque tienen muchas actividades los niños y los padres van detrás de todos los niños, pero sí que es cierto que algo habría que hacer porque son necesarias. Nuestra experiencia también dicen que es necesarias. Sí, yo ahí podría... Ojalá contaran con colegios con escuela de familia. Nos lo están diciendo también. Sí, bueno, ya es un problema también de mensajes, ¿eh? O sea, los padres hay que recordarles la responsabilidad que tienen, en primer lugar, porque los hijos son suyos, no nuestros. Nosotros somos un apoyo externo, la escuela, el contexto, etcétera, pero la responsabilidad de prevención primaria es ella. Entonces, yo siempre digo lo mismo. Mire usted, es imposible poner un psicólogo o un psiquiatra detrás de cada persona.
hay que hacer prevención primaria, porque además es nuestra función en nuestro contexto. Entonces yo respeto que otros compañeros vayan con la mejor intención a hacer intervenciones de diferente tipo, pero los que están a tiempo total con los chavales son los que tienen mayor responsabilidad. Mi experiencia, cuando trabajaba hace ya unos cuantos años como miembro de los equipos de apoyo educativo en mi comunidad donde vivía antes, porque yo empecé a hacer escuelas de familias, ¿verdad?, de padres y madres, es que se iban al traste por la falta de recursos. Lo que no le puedo decir a una persona que ya es orientador o es psicólogo educativo y que tiene jornada completa, que además de eso vaya por la noche a las 8 a tal hora a hacer esa escuela de padres o a la hora que los padres puedan ir, porque algunos pueden. Yo lo hacía, por ejemplo, en horas que mucho antes de que los niños salieran del colegio, ¿no? A la hora anterior iban y tal, ¿no? Pero al final, en muchos casos, como no dedicamos recursos a estas personas, pues la gente al final se cansa, ¿no? Dice, como no tengo ya cosas y problemas, además, que me digan, ¿verdad? Cualquiera de los que nos está viendo, que me digan que tengo que ir de 8 a 10, pues yo qué sé, una vez al mes, rotando por las escuelas de mi zona, haciendo, digamos, programas de este tipo, me explico, ¿no? Entonces, claro, es que las cosas valen dinero y valen recursos. Entonces, habrá que ver la manera en que esto se implementa. Hay gente que con buena voluntad, como me pasó a mí en su día, pues empezamos a hacerlo, pero en muchos casos pues realmente era complicado porque era después de todo el día hacer otro tipo de actividades. Cosas diferentes si, por ejemplo, se meten en horas adecuadas. Mi experiencia fue muy buena porque se hacía de 3:30 a 4:30. De hecho, los resultados están publicados también por ahí y saldrán en el monográfico, justo antes de que salieran los niños. Entonces le llamamos café con ideas, ¿vale? Entonces hice un programa, los chavales, los padres iban allí, nos tomamos un café y justamente la hora anterior a recogerlos, allí sí que iban. Y de hecho estuvieron 2 años y una experiencia bastante interesante, ¿no? Sí, Jennifer, nuestra compañera, está comentando eso, que sé que los profesores se quejan mucho de los alumnos que se frustran fácilmente, pero que falta estrategias de autorregulación para poder estudiar, ¿no? Sí, sí, bueno, creo que lo he explicado, no lo voy a repetir. O sea, esto es un modelo multidimensional que nos afecta a todos, que nos integra a todos y cada palo, como dice el refrán, aguante su vela. O sea, realmente el efecto es conjunto. O sea, lo que hemos encontrado en el índice de experiencia de bienestar académico escolar es que la suma de todos los factores conjuntamente producen esa percepción de bienestar o de malestar, de protección o de riesgo. Las características personales, las características de la familia, cómo yo aprendo, cómo me enseña mi profesor. He pasado muy rápidamente por encima, pero la salud física es importante. Cuando un chaval tiene una enfermedad crónica hay que abordarlo, porque se siente en inferioridad de situaciones a veces para el aprendizaje, por la medicación que toma, etcétera, ¿no? Entonces, eso también habría que abordarle, ¿no? Y también, por supuesto, la parte de salud psicológica que antes comentaba. Bueno, están incidiendo un poco de lo que estamos comentando, la gran importancia entre la coordinación entre profesionales, profesorado y familia, ¿no? Y luego el tema de esa impotencia que tienen muchos padres que no saben qué hacer con sus adolescentes y los maestros no tienen herramientas y los orientadores no dan para más. Eso es lo que está comentando Silvia. Que realmente en los institutos lo que estamos hablando de salud mental es una problemática, como sabemos, actual y están muy preocupados, pero si se analizan todas las variables que has comentado tú, todos los factores que influyen en lo que luego se ve en los alumnos, seguro que hay una pata de todas esas variables que hay un problema regulatorio, ¿no? Pero sí que es verdad que es un problema que existe. Lo que está comentando Silvia, quizás hace falta otra forma de que los profesores de la psicología educativa estén en los institutos y que hayan programas específicos dirigidos a eso, ¿no? No sí, sí, yo lo veo así. O sea, yo espero que nadie crea que esto es un planteamiento corporativista, porque además yo es que he pasado por todos los sitios del sistema educativo. Primero empecé de maestro, luego estuve orientador, luego de psicólogo tal, luego salté a la universidad y por eso tengo un poco esa visión, ¿no? Creo que siempre mi mensaje es el mismo. Todos somos necesarios. Lo que pasa es que hay que definir cada uno en qué nivel tiene que trabajar para no, digamos, solaparnos, ¿no?
Y hay que recordar a los niveles de prevención primaria, a las familias y a los padres, el papel inexcusable que tienen, que a veces vienen a nosotros, lo sabréis, al instituto, a que le demos una respuesta cuando realmente te pones a evaluar la situación, te das cuenta pues que la falta de criterio educativo, el contexto es totalmente disfuncional y claro, es que eso ya, es que realmente en esos casos ya saltamos a un nivel netamente terapéutico de prevención terciaria, ¿me explico? O sea, es que hay ya una serie de trastornos y de patologías a veces de los padres, del chaval, y ahí no nos queda más remedio que decir, mire usted, lo siento, pero usted ya lo que necesita es un psicólogo clínico o general sanitario, me explico, ¿no? Pero yo lo que ahondo en la idea de que antes de llegar ahí, por favor, hay muchos escalones que hay que hacer bien el trabajo. O sea, que no porque llevemos más psicólogos clínicos a los colegios o más psiquiatras o más psicólogos general sanitarios, a lo mejor para estos casos más graves o puntuales podrán hacer una intervención discreta, pero estamos fallando en la parte previa. Creo que tenemos un problema en este país de cultura preventiva, de la intervención preventiva, y esto nos está pasando factura pues porque luego eso al cabo de los años aparece, ¿no? Están comentando la importancia de la formación del profesorado, que está claro, otra dijimos, podemos decir pata, otro factor muy importante, y bien. La formación del profesorado es verdad que lo que pasa es que los profesores también están muy estresados. También piensan que no pueden hacerlo todo, les exigen muchísimo y por lo como dices tú es que tiene que haber diferentes profesionales en que cada uno hace su función y se coordinan entre todos, claro. Pero claro, cuando falla cosas se va estresando todo el sector. De hecho, por ejemplo, todo el tema de salud mental de los hospitalarios, que debería ser para terciaria y que debería ser un factor importante, está tan colapsado, o sea que está todo colapsado porque falta en los diferentes niveles, como has hecho muy bien, ese trabajo para no llegar a todo esto. De hecho, nuestro nivel de intervención es netamente más de salud psicológica, mientras que cuando llega a prevención terciaria y hay una serie de trastornos, ahí probablemente sí hay un problema de salud mental, con un sustrato neurológico, donde a lo mejor requiere medicación, etcétera, etcétera. Pero es que nosotros estamos en un nivel previo, ¿no? O sea, a mí lo que me preocupa mucho es que si nos paramos a pensar la cantidad de años que tenemos a los chicos y a las chicas con nosotros, de verdad, esto cuando trabajaba de docente me preocupaba mucho, ¿no? También me preocupa como padre, ¿no? Pero, o sea, que los tienes prácticamente desde los 3 hasta los 18, los tenemos 15 años, la cantidad de intervención y de programas que podríamos hacer si nos organizamos bien y van pasando los años y los años y los años y luego dice, bueno, ¿y cómo ha explotado esto con 16 años? Pues bueno, ha explotado porque un montón de cosas no se trabajaron antes ni en la familia ni en el colegio y esto parece que no preocupa, digamos, y yo creo que está en la base del problema, vamos, yo lo veo así, ¿no? Aquí me preguntan otra compañera que qué formación lleva a cabo para pasar de orientador a trabajar en la universidad. Bueno, una pregunta curiosa. Esto es otro tema, pero bueno, esto es porque a mí de siempre me apasiona la investigación. Entonces siempre he trabajado y estudiado, hice magisterio, luego hice psicología y luego me matriculé en máster, luego me matriculé en doctorado y bueno, pues salieron plazas de profesor en la universidad y en ese momento ya pude, cuando era doctor, pude dar el salto, ¿no? Y seguí llevo ya unos cuantos años, como se me puede notar. Llevo ya 41 años en la enseñanza desde que empecé de maestro hasta ahora. Y entonces, bueno, esto ha sido un trabajo largo. De hecho, he hablado que esto han sido los últimos 20 años, ¿no? Aquí es donde se junta. Lo bonito de tener experiencia e investigar es que estás todo el rato relacionando lo que investigas con la práctica. Y estás intentando llevar estos modelos a qué explica y dónde lo podemos aplicar. O sea, es una investigación muy aplicada que he intentado compartir, pero porque yo pienso también así, ¿no? Es un poco la obsesión de aportar evidencia y conocimiento que sea aplicable, ¿no? Que los modelos y los artículos están muy bien, pero si no lo llevamos a la práctica, pues la gente tiene la percepción de que lo que hacemos los investigadores o las investigadoras de la universidad no tiene aplicabilidad y nada más lejos de la realidad. Espero haberlo mostrado, ¿no? Pues vamos a ir acabando, si no hay más preguntas, pero es verdad, Jesús, que es, no sé, es un lujo que un académico como tú y un investigador como tú tenga esa experiencia, porque es lo que dices tú, muchas veces el problema que hay es que lo que se investiga para pasarlo a la práctica cuesta mucho
Y entonces tú tienes las dos versiones y las dos experiencias y se nota muchísimo luego en tu mirada y en tus investigaciones para que sea lo más práctico posible en la práctica, ¿no? Pues muchísimas gracias. El placer ha sido mío y aquí quedo a disposición de lo que queráis. Y nada, gracias reiteradas a vosotros, al Colegio de Oficial de la Psicología de Valencia, pues por esta oportunidad de compartir con gente que al final le preocupa lo mismo que a uno, ¿no? Y hablas de investigación, pero porque todos los que estamos aquí a estas horas tenemos la motivación suficiente para hablar de ello. Así que de verdad, muchísimas gracias. Bueno, pues hasta pronto y Jesús y a continuar. Muchas gracias, Jesús. Muy bien, gracias a todos. Un placer. Hasta luego. Hasta luego.